¿cómo será el mundo en aquel momento? No vamos a llegar ni a 2030. Si estamos como ahorita va, ¿no? Lo que ha planteado Buque Inundible, la situación, incluso ya han dicho dentro de Rusia, hay que prepararnos para la guerra. Lo que decía incluso antier creo que es el subsecretario, pero el que se encarga de todo el tema de la guerra, no el secretario general de la OTAN, que él sí ha dicho el tema de cambiar a economías de tiempos de guerra cuanto antes, pero el otro les decía, ya tenemos que estar en posición de guerra y prepararnos todos, ¿no? En Europa. Es una locura cuando dices, oye, se les va a acabar el apoyo, la situación económica ya no va más en este contexto de Estados Unidos para esto, si tienen otras prioridades más avanzadas, y es el tema China, ¿no? O sea, ya lo ven y dicen, está avanzado a pasos agigantados. El que va a ser el nuevo director del aparato de inteligencia, él decía, es que, miren, yo no se los puedo decir, ¿no? Por cuestiones de seguridad y del tema del secreto. Pero si hay una cuestión, si ustedes supieran todo el acceso que yo tengo de información y demás, China, ¿no? Todo el equipo entrante es contra China. Tema de TikTok, ¿no? Que dicen Donald Trump de alguna manera, híjole, pues yo sí quiero aquí que haya una prórroga y cuando llegue yo a la presidencia ya veremos cómo vamos a hacerle, ¿no? Pero ya me informaré más sobre el tema. Ahorita vamos a ver esto. No nos peleamos, dice Verónica Costa. Verónica, si yo siempre veo que te estás peleando. Aquí nadie se pelea, Javier Díaz. Estamos muy conectados a Estados Unidos. Exactamente, Kevin. El caso de Suecia, Finlandia, la amenaza es moderada. Rusia ya tiene medidas para disuadirlos y no necesitan intervenir, dice Aldair Agrómedo. Paciencia, granjeros. Bueno, te corta el rollo, Pablo, YouTube. Exactamente. Vamos a continuar, Miren esto. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Olaf Scholz? Esto de que es que Elon Musk, ¿no? ¿Qué va a pasar si llega a Europa? Muchos le han dicho, oye, ni siquiera se te ocurra pararte allá. Tiene que ir un enviado de la administración top como en tu representación o algo. Porque si llega él, pues él no es parte del gobierno per se, ¿no? Y si se lo pueden torcer, y vean lo que le hicieron a Pavel Durov. No espero que Estados Unidos deje de proporcionar ayuda militar a Kiev durante la presidencia de Donald Trump. No, y es lo que muchos dicen, va a continuar algo, no como a niveles ahora, pero al final es insostenible, ¿no? Esto es como, ¿quieres que sigamos contigo y demás? Tampoco les queda de otra. Se los decía el secretario general de la OTAN. Tenemos que gastar 10% del PIB en defensa. ¿Cómo? Y veo que muchos quieren, como el caso de Emmanuel Macron de Francia, que la seguridad sea autosuficiente de los Estados Unidos. Bueno, van a tardar 15 o 20 años para llegar a eso, y aparte todo lo que van a tener que gastar. Es imposible, ¿no? Y así, en una conferencia de prensa en Berlín, Scholz también acusaba a Elon Musk de apoyar a partidos de extrema derecha de la Unión Europea, afirmando que esto pone en peligro el desarrollo democrático de Europa. Digo, esto es, por ejemplo, cuando tú ves la gente que va a ir en representación o han sido invitados ahí a la inauguración. Aquí en el caso de México, un personaje que se puede decir, ¿no? Es del equipo, es muy amigo de la familia de los Trump, ¿no? El que tanto le está besando ahí, ya saben que el señor Javife, el guadalupano Verástegui, que va a estar allá y que bueno, es ultramocho para las cámaras y demás, pero todos sabíamos cuando iba de chichifo con Enrique Peña Nieto, ¿se acuerdan? O sea, cual acá, muy persinado y demás, pero pues es el corte de tipo de gente que está llevando, es a lo que ellos llaman la ultraderecha, que no es del mismo equipo woke o globalista, que no están bajo el control de los que ahora quieren empezar a cambiar las condiciones. Vean acá, Kaja Kallas, ella era la ex primera ministra de Estonia, actualmente es la que está supuestamente como la máxima diplomática de la Comisión Europea, amigos, que de diplomática no tiene absolutamente nada. Ella lo que quiere es guerra, ella lo que ha dicho, incluso hay que dividir a Rusia, hay que deshacerlo y así tener países chiquititos, ¿no? Como pues sus países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania. Mira, la Unión Europea no va a levantar las sanciones a Rusia por temor o debilitar su posición. La Unión Europea no levantará sanciones contra Rusia, ya que eso supuestamente debilitaría su posición. Esto afirma la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ¿no? Y ahí está, sanciones.
Y miren acá, es lo que les decía, ¿no? De dividir y demás. ¿Quién es? El nieto del último emperador de Austria-Hungría, jefe de la casa de los Habsburgo, ha pedido la destrucción de Rusia como principal objetivo de la política exterior de Europa. El diputado austriaco Karl von Habsburg ha fijado la descolonización de Rusia como nuevo objetivo de política para la seguridad de Europa. Vean cómo piensan ellos. Es que, amigos, los rusos desde cuántos siglos atrás llevan queriéndoselos torcer, y es obvio. O sea, de eso, entre los europeos siempre es la lucha constante entre todos ellos y demás, pero hay un objetivo, porque todos los demás son estados chiquitos en el contexto de su expansión territorial, pero aquí es importante Rusia. Y nunca lo han podido torcer, jamás. Oh, vean acá. A mediados de diciembre, una conferencia pequeña en la situación del foro posguerra rusa que tomó lugar en Viena, en el cual este movimiento paneuropeo que participó, uno de los participantes de Ucrania decía: una gran Rusia trae grandes problemas, y una pequeña Rusia traería pequeños problemas. Para ser precisos, él lo que estaba hablando era el tema del imperio colonial de Moscú. ¿No? Es esto. Hay que deshacerlo, hay que torcerlo, ¿no? Miren acá el tema de Zelensky. Mira, a Zelensky no se le permitió asistir a la investidura de Donald Trump. Newsweek, ¿no? Que digo, no es una cuestión donde estén invitados todos, y aparte también es una señal, ¿no? Que el señor no está dentro del interés de lo que se quiere llegar, porque él sabe, a quien amo sirvió, ¿no? Entonces, ya sabe que es una rata en este contexto, porque para todo es dinero, ayuda, armas y demás. A Zelensky no se le ha permitido asistir a la investidura de Trump. Y es que él afirma en Instagram que Zelensky pidió varias veces una invitación, pero siempre fue rechazado. Al mismo tiempo, Zelensky miente cuando dice que él mismo decidió no asistir a la celebración. El hijo de Trump lo llama bicho raro. Mira, la parte más chistosa es que él siempre estuvo pidiendo una invitación 3 veces de manera no oficial, cada vez que se la rechazaron. Ahora está actuando como si él hubiese decidido no ir por su parte. ¿Qué clase de rarito, no? Weirdo. Amigos, es que estos tipos de... No, es que los Trumps no son para nada diplomáticos. Y ahí a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese contexto? Según ha declarado Víctor Orbán en la radio de Kossuth, una vez que termine el conflicto en Ucrania, las sanciones contra Rusia serán desechadas. Occidente va a establecer relaciones normales con Rusia, que de aquí también, porque el señor Víctor Orbán es parte de estos que dicen ahí la ultraderecha, de los que quieren apoyar y que van muy de la mano, y lo que quieren es que Rusia se venga a los brazos de Occidente para ir en contra de China, cosa que es imposible, ¿no? Asimismo bueno, nada es imposible en este mundo, pero vean, señalaba que Ucrania representa una amenaza para la economía europea, en particular para la agricultura de los países de la Unión Europea, debido a las exportaciones de productos ucranianos baratos en el mercado europeo. Y según Orbán, Ucrania es un país que aún no encaja en el sistema europeo, sigue dependiendo en gran medida del apoyo occidental. Vean acá lo que dice... ¿Quién es Dmitry Peskov? No. El Kremlin no espera un cambio de su postura para Estados Unidos sobre el conflicto en Ucrania, ¿no? Obviamente no se hacen, porque aquí detrás de todo esto están los neoconservadores y tienen muchísimo poder acá. A pesar de las declaraciones sobre su disposición al diálogo, afirmaba Peskov, si es Dmitry Peskov, no hay que tener demasiadas expectativas, no es posible que se produzcan cambios fundamentales, subrayó el portavoz del presidente. Entonces, amigos, todo va a acabar en el terreno de batalla. Vean acá, porque también Europa está comprando volúmenes récord de gas ruso a pesar de esta suspensión de suministros por los gasoductos. Político en 2025, el medio de comunicación. Europa va a comprar gas ruso a un ritmo sin precedentes. Va a estar gastando miles de millones de dólares que el Kremlin va a poder utilizar contra Ucrania. Esto
entre otras cosas, escribía el periódico. Y es que según los datos recopilados por la empresa de análisis Kepler, los 27 países de la Unión Europea han importado ya 837.300 toneladas métricas de gas natural licuado de Rusia desde principios de 2025. Esas cifras se revelan después de que el 1 de enero expirase el acuerdo clave que permitía a Rusia suministros de gas a los países de la Unión Europea a través de los gasoductos. Y ahora los países de la Unión Europea se están viendo obligados a comprar gas natural licuado entregado por petroleros desde los puertos rusos. Vean eso, amigos. O sea, y al final, ¿quién termina ganando? ¿Se acuerdan esta ruta del norte? Es decir, del Ártico, los rompehielos rusos, el tema de que por qué le urge a Estados Unidos la situación de poder empezar a anexionarse a Groenlandia, ¿no? Y controlar también parte de allá y estos cruces. Y es que por ahí, toma, ¿quieres? Llegamos en fa, ¿no? O sea, ¿no quieres esto? Sí, obviamente es más caro que un gasoducto, pero no tan caro como lo que te está torciendo Estados Unidos. Amigos, ¿qué sirvieron las sanciones? Miren, eso es lo que veíamos. Mira, esto es más ampliamente de Augsburgo, ¿no? Que quieren dividir a Rusia, miren. Big Russia brings big problems. Gran Rusia, grandes problemas. Una Rusia pequeña causa pequeños problemas. Para ser preciso, hablaba del imperio colonial ruso. Hoy, Rusia es un imperio clásico colonial que está manejado por Moscú. Miren ahí. Comienzo con la explotación de las colonias y continuamente con la opresión de la gente dentro de este imperio colonial. E incluso ante el intento de utilizar a sus hombres como carne de cañón en esta guerra colonial contra Ucrania. Y Europa, que está interesada en la seguridad de sus ciudadanos, piensen algo, ¿cómo ha utilizado todo Occidente colectivo? No digamos nada más los europeos, ¿no? No digamos, ahí, como él dice, es que dentro de Rusia, ¿no? El territorio ruso, a la gente de todo el planeta, ¿cómo lo usan? ¿Cómo llegan sus inversiones, sus empresas? Piensen en las mineras canadienses, ¿no? Yo creo que en América Latina ya sabrás la cosa que ha hecho ese tipo de empresas, ¿no? Vean, en estos escenarios que se van desarrollando, donde lo que quieren es ante un imperio colonial de Moscú que está desquebrajándose, tan pronto como sea posible lo necesitamos. Y esto habla de algo muy ligero, de llevar una gran vara si es que van más lejos. Europa, la Unión Europea, simplemente tiene que reaprender los principios de la política de poder. Incidentalmente, China también está considerando los escenarios en cómo asegurar sus áreas en lo que es ya la Federación de Rusia a día de hoy, si es que cae su imperio. La gente suele decir que tenemos que apoyar a la otra Rusia. Sí, debemos. Y al mismo tiempo tenemos que también ser justos ante el conocimiento que no se puedan encontrar la otra Rusia con Rusia misma. O sea, y la guerra para conquistar Ucrania no solamente es la guerra de Putin, sino la unificación europea fue motivada por el deseo de seguridad. Ojo con esto. Piensen qué deseo de seguridad en realidad empiezan a sentir ahorita los europeos cuando estás hablando de que Estados Unidos quiere agenciarse Groenlandia, ¿no? Cuando todo esto de la OTAN y demás, ¿quién en realidad tiene acá las posiciones de poder a través, no nada más el tema OTAN, sino que es a través de este otro organismo, Unión Europea, ¿no? En realidad, ¿de quién es este plan? ¿Es en el interés de todos los europeos? Y dada la situación geopolítica y todos estos desafíos que estamos enfrentando, es tiempo para la Unión Europea para desarrollar su propia seguridad, ¿no? Exterior y de identidad política. Y por eso a lo que no solo me refiero a una coordinación de 27 posiciones, sino una verdadera política exterior y de seguridad europea que debe de estar ya encabezada por el Ministerio Europeo.
interesting hard times, Y ante estos tiempos interesantes tan duros, integrity necesitamos to give us integridad direction, para darnos dirección. and thus hope Y aquí for por the eso yo lo que espero es que desarrollemos más adelante development of a free Europe. una Europa libre, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es? ¿Acaso Rusia ha estado bombardeando, ha estado atacando, ha estado haciendo cosas en Europa? ¿En realidad? ¿O quién ha sido atacado en realidad por esta situación de misiles de largo alcance, ¿no? Que son occidentales, como los ATACMS, los Storm Shadow, los Scalps franceses, ¿no? O sea, ¿quién ha estado enviando tropas, mercenarios y demás? Es increíble la desfachatez de los europeos, ¿verdad? Occidente quiere vasallos leales, no aliados. Miren, esto lo decía el 10 de marzo de 2011 en una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden. El primer ministro ruso recordaba que la cuestión de la supresión de visados ya estaba discutiéndose con la Unión Europea. Putin señalaba que para Rusia y Estados Unidos tal decisión pudiese dar un impulso adicional al desarrollo de cooperación. Y actualmente estamos llevando a cabo negociaciones activas con países europeos sobre la introducción de un régimen sin visados entre Rusia y países de la Unión Europea. Estados Unidos tiene un régimen sin visados con casi todos los países de la Unión Europea, pero claro, Estados Unidos jamás iba a permitir que Rusia integrase esto, ¿verdad? Pues cuáles eran las palabras de Joe Biden para poder expansionarse a la OTAN, ¿no? Esto provocará una reacción muy fuerte y vigorosa de los rusos. Ven acá, los estadounidenses nos han mentido en la cabeza estas últimas décadas, que la guerra era algo natural e inevitable. Estados Unidos es un país que ya se ha convertido en el país de las guerras sin fin. El país de la guerra. Nos hacen creer que la paz es difícil y que si ganan los rusos habrá aún más guerras, etcétera. Emmanuel Todd, ¿no? Vean esto, amigos, porque es parte de lo que dice que ya es ahí, ¿no? De los vestigios de los Habsburgo. Vean esto. Yo lo que pienso es que los estadounidenses nos han mentido a los europeos durante las últimas décadas, y esta guerra era natural e inevitable, y esto se convertían en guerras sin fin entre los países. Pero un tantito. Nos hicieron creer que la paz era difícil, de que si Rusia ganaba, todos los demás países europeos iban a empezar a tener guerras. Y esto simplemente no es verdad. Para la gente vieja, los rusos no son muchos. Por lo menos ellos lo que quieren es encontrarse con los pols. Lo que se quieren es deshacerse de ellos después de que cayó la muralla. Ven acá. Pero de hecho esto fue una paradoja, porque la paz era fácil, muy fácil, y por los estadounidenses nosotros empezamos aquí a vivir con la idea de la guerra. Si era necesaria e inevitable, ¿no? Porque van a la guerra, cuidado, van a la guerra. Ahora, ¿qué quiere ahora el esposo de Victoria Nuland, que fue la que pues ha estado armando todo esto desde los 90, ¿no? Este es el que escribe El Nuevo Siglo Americano, Robert Kagan. Vean esto, amigos, es importante. Aplastando las afirmaciones de la neoconservadora Kagan sobre Trump, Ucrania y Putin. Mira, el influyente pensador neoconservador Robert Kagan publicó recientemente una larga diatriba para The Atlantic. Aquí lo que está haciendo es infundir miedo sobre el control total e indefinido de Rusia sobre Ucrania, que da por sentado de que si Trump no redobla la ayuda a este país, ¿qué va a pasar? Miren esto, amigos, prepárense porque sí. Se basa en un supuesto de que Rusia pueda controlar militarmente toda Ucrania indefinidamente. No hay un escenario realista de una política arriesgada entre Rusia y Estados Unidos sobre este país, y Putin no está dispuesto a hacer concesiones. Los tres argumentos siguientes desbaratarán sus afirmaciones. Número 1. Rusia carece de los medios para controlar militarmente Ucrania indefinidamente. Bueno, Ucrania es un país geográficamente enorme que requeriría enormes recursos militares para que alguien pueda controlarlo indefinidamente. Además, un gran segmento de su población tiene ahora experiencia militar o al menos entrenamiento básico en armas. Estas están proliferando en toda su sociedad con desenfreno y
Toda la parte occidental es conocida por ser ultranacionalista hasta el punto de ser facha, y así en consecuencia se necesitarían muchos más medios de los que tiene Rusia para poder controlar militarmente Ucrania indefinidamente. Sin embargo, cualquier intento de hacerlo puede exponer a Rusia a una insurgencia similar a la afgana e iraquí, que no están preparados para contener sus fuerzas. Y es que esto también sí se ha comentado, ¿no? Dicen, Rusia obviamente no se va a ir más allá del río Níper, no hay razón, y obviamente esto que está diciendo acá, sus fuerzas se destacarían en la parte occidental ultranacionalista del país y por lo tanto serían blancos fáciles de una guerra no convencional, es decir, bad hombres. Estas redes están profundamente arraigadas y han existido durante décadas, permaneciendo latentes durante la mayor parte de la era soviética, pero aún no han sido desmanteladas por completo. Sus combatientes también pueden ser fácilmente abastecidos por países vecinos de la OTAN. Ucrania puede convertirse por lo tanto en el Vietnam de Rusia, de manera mucho más costosa que Afganistán para los años 80. Esto tanto en términos de tropas como en recursos económicos. Putin lo sabe y por esto el proyecto de Tratado de Paz de primavera de 2022 pretendía esencialmente delegar la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania en un gobierno castrado. Rusia no puede llevar a cabo estas tareas por sí sola de manera unilateral, sin exponerse a riesgos antes mencionados. Lo que necesitan es un gobierno ucraniano dócil, sin el cual es probable que ni una sola ni otra se logre por completo. 2. ¿Es acaso posible que se produzcan situaciones de riesgo si es que la OTAN interviene de manera convencional después del avance ruso? Mira, a diferencia de lo que Robert Kagan insinuó a lo largo de su artículo, hay un escenario de política de riesgo ruso-estadounidense y es terriblemente realista dada la posibilidad de que la OTAN pueda intervenir convencionalmente en Ucrania al menos hasta el río Níper después del avance ruso. Acuérdense, ya 100 años que ha firmado Keir Starmer de Reino Unido para la asociación militar y que quiere poner bases allá, o sea, es una locura. Así que por más reacio que sea Trump al arriesgarse a una tercera guerra mundial por Ucrania, tampoco quiere pasar a la historia como un perdedor, al menos durante el tiempo que Ucrania necesite para sangrar a Rusia lo suficiente hasta que se retire, como se ha mencionado anteriormente, pero que entregaron Ucrania a Putin. Pero esta preocupación se hace aún más dolorosa por la frecuencia con la que Donald Trump condenó a Biden a lo largo de los años por la debacle de su administración en Afganistán, y esto se vería mucho menos mal en comparación con que Trump dejase a Putin se apodere de toda Ucrania. Y esto, una vez más, amigos, yo no creo que se vaya a apoderar de toda Ucrania, ¿no? O sea, simplemente es las áreas de Novorossiya. Aquí, como lo dicen los alarmistas de Kagan, si no redobla la ayuda al país, si Rusia despliega tropas en la frontera sureste con Polonia, Estados Unidos tendrá dificultades también para desvincularse de Europa, como supuestamente quiere Trump, o como parte de su planificación que va a giro de vuelta hacia Asia. Y por lo tanto, no puede descartarse que se amenace e incluso autorice una intervención convencional de la OTAN en Ucrania, al menos hasta el río Níper, para tratar de salvar estratégicamente una parte del país si es que Rusia logra un avance militar en este lugar de entrega, en lugar de entregar Ucrania en su totalidad. Y en ese caso, Putin sería el que se vería arrojado al dilema de arriesgarse a la tercera guerra mundial por esa mitad occidental ultranacionalista de Ucrania, cosa que podría rechazar y en cambio aceptar un gran acuerdo para poner fin al conflicto. Y 3. Putin está realmente interesado en llegar a acuerdos siempre que sea un medio práctico para alcanzar un fin. Así que, contrariamente a lo que percibe la élite occidental, Putin sí está interesado en llegar a un acuerdo, pero este tiene que implicar el cumplimiento de al menos la mayoría de los objetivos rusos en Ucrania, y los más importantes se refieren a la restauración del estatus constitucionalmente neutral, a la desmilitarización, la desnazificación y el reconocimiento, aunque sea informal, de estas nuevas realidades sobre el terreno, es decir, la incorporación de otras 4 antiguas regiones ucranianas a Rusia.
Hay otros objetivos también importantes para Rusia, que estos son los principales que Putin tiene que lograr sin falta, porque han apostado su reputación al menos por su cumplimiento superficial y lo que es en cierta flexibilidad en cuanto a los detalles que se van a poder acordar en última instancia, que son especialmente en lo que respecta a la desnazificación. Y además, estas nuevas realidades en el terreno también son un arma de doble filo, porque en el sentido de que Ucrania se ha integrado más estrechamente que nunca a la OTAN desde que comenzó la operación militar especial, y por no hablar también de la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN. Por lo tanto, también puede tener que aceptar en última instancia un final menos que ideal en Ucrania y en Europa en general. Aunque Putin ha empezado recientemente a subir la escalera de la escalada, no la ha hecho con la intención de indicar que está planeando continuar este conflicto hasta que Rusia ponga tropas en la frontera suroriental de Polonia, sino que lo que quiere es escalar para desescalar, y así lo que quiere es conseguir que Estados Unidos ceda alguno de sus principales objetivos. También sabe que Donald Trump no quiere arriesgarse a la tercera guerra mundial por esta mitad oriental de Ucrania, que históricamente controlada por Rusia, de modo que 2 docenas de compromisos sugeridos al final de este análisis pueden ser más factibles de lo que muchos creen. Y así, como se puede ver, lo cierto es exactamente lo opuesto a lo que Robert Kagan postuló. Por ejemplo, Rusia no puede controlar militarmente a Ucrania indefinidamente. Un escenario de riesgo ruso-estadounidense es terriblemente realista, y Putin está realmente interesado en llegar a un acuerdo, pero solo bajo ciertas condiciones. Así que sus falsedades debían de ser comprobadas, ya que es una figura influyente cuyas palabras dan forma al discurso de la élite estadounidense. Son aquellos que mueven los hilos, amigos. Por lo tanto, su público objetivo debe de saber que están siendo engañados para que apoyen más ayuda a Ucrania sobre premisas falsas, ¿no? Ya esto se está acabando, amigos. Ya no hay ni para atrás ni para adelante. Vean aquí esto, amigos. No es ese. Siempre pongo ese. Miren acá. No es fuente multimedia. Captura de ventana. Aquí está. Vean acá. Porque esto es lo que se